Buen día. A continuación resolveremos un problema de regla de tres compuesta donde se usarán 6 variables. Lo primero es identificar cuáles son las variables en un cuadro y a su vez ir rellenando con la información que nos da la pregunta. Para ello yo pondré un cuadro en el cual ya identifiqué las variables, pero iré leyendo el enunciado para también identificarlo con ustedes. El enunciado dice: si 20 peones en la primera fila ingreso los datos de la primera situación y en la segunda ingresaré de la otra situación. Nos dice 20 peones en la primera situación se demoran 21 días, la segunda variable son días, de 5 horas diarias de trabajo, o sea que al día se trabaja 5 horas. Dice que esto demora en sembrar un terreno cuadrado de 20 metros de lado. Nos dice que el terreno es cuadrado y como nos dan uno de sus lados, el área del terreno sería el lado del cuadrado, valga la redundancia, elevado al cuadrado, o sea, lado por lado. Como son 20 metros, esto elevado al cuadrado sería 400 metros cuadrados, que sería el área. ¿Qué más nos dice el problema? ¿Cuántos días de 8 horas diarias? Ese ya es otra situación, entonces vamos a usar la otra fila. ¿Cuántos días? Entonces nuestra interrogante van a ser los días. Ponemos X, porque es lo que queremos hallar. 8 horas diarias. La otra situación indica que van a trabajar 8 horas al día. Demorarán en sembrar un terreno cuadrado de 40 metros de lado. Nos dice que para la otra situación el lado del cuadrado va a ser 40 metros. Entonces el área sería el lado por lado. 40 por 40 sería igual a 1600 metros cuadrados. También nos dice que tiene una dureza 3 veces más que el terreno anterior. Nuestra otra variable va a ser la dureza. Nos dice que si el primer terreno tiene de dureza 1, por ejemplo, el otro va a tener 3 veces más. No nos dice el triple, nos dice 3 veces más. Entonces sería como si fuese 4. ¿Ok? ¿Qué más indica el enunciado? Nos dice que el terreno anterior más que el terreno anterior con 30 peones doblemente hábiles. Entonces también entra otra variable, la habilidad del peón. Nos dice que si el primer caso tiene unos peones con una habilidad de 1, supongamos, para el siguiente caso los peones van a ser doblemente hábiles. Entonces serían como 1 por 2. ¿Ok? También nos dicen que van a ser 30 peones por otro caso. Entonces completamos el cuadro. Entonces ya tenemos nuestro cuadro, identificamos todas las variables y también rellenamos con los datos que nos da el enunciado. El siguiente paso sería identificar cuál va a ser la variable con la cual vamos a comparar respecto a las otras. En este caso, la variable que vamos a comparar con respecto a las otras va a ser el que tiene la incógnita, que sería el X. Entonces, días vamos a comparar con otras variables. Empecemos con peones. Vamos a comparar si es directa o inversamente proporcional. Recordar que si es directa, quiere decir que si una variable aumenta, la otra también lo hará. En este caso, tenemos peones y tenemos días. Si aumentan los peones, ¿se necesitará más días para terminar la obra? No, se van a necesitar menos días. Entonces, a más peones, menos días. Entonces es inversamente proporcional, indirecto. Ahora comparemos días con horas por día. Si hay más horas por día, ¿se van a necesitar menos días o más días? Si ahí se trabaja más horas por día, entonces se van a necesitar menos días. Entonces es indirecta. Colocamos arribita indirecta para identificarla. Ahora vamos a comparar la variable días con el área del terreno. Si el terreno tiene una área mayor, ¿se va a necesitar más días o menos días para terminarlo? Si el terreno es más grande, se va a necesitar más días. Entonces, si una aumenta, la otra aumenta, es directa. Seguidamente, dureza del terreno. Si un terreno es más duro, va a indicar que es más difícil trabajarlo. Se va a necesitar más esfuerzo. Entonces, quiere decir que a mayor dureza,
se va a necesitar más días. Como aumenta una variable y la otra también aumenta, entonces es directa. Finalmente, tenemos la variable habilidad del peón. Si un peón es más hábil, ¿va a necesitar menos días o más días en terminarlo? Si, al tener una mayor habilidad, quiere decir que lo va a terminar más rápido. Entonces es indirectamente proporcional. ¿Ok? Una vez terminado de identificar las variables y también poner si es directa o indirecta, procedemos a aplicar la regla de 3 simple. ¿Cómo se aplica esta regla? Bueno, primero colocamos la variable incógnita en una fracción, que sería 21 sobre x. Esto lo igualamos a la multiplicación de las fracciones de las demás variables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya pusimos la variable incógnita, 21 sobre x. Esto lo igualamos a, la primera variable va a ser peones. Como es indirecta, también se invierte la fracción. No sería 20 sobre 30, sino sería 30 sobre 20. ¿Ok? Y esto lo vamos a multiplicar por las fracciones de las demás variables. La siguiente variable sería horas del día. Como es indirecta, también se invierte. Sería 8 entre 5. La siguiente variable es área del terreno. Como es directamente proporcional, entonces se queda como está. Por 400 entre 1600. Seguidamente tenemos la dureza del terreno, que también es directa. Entonces, queda tal cual. Sería 1 sobre 4. Finalmente, la habilidad del peón, que es indirectamente proporcional. Entonces, invierte. Sería 2 sobre 1. Y de esta manera tenemos la ecuación, la cual debemos resolver, y hallaremos el número de días para el segundo caso. Si resolvemos correctamente, nos va a salir que x es igual a 70 días. Y esa sería la respuesta del problema. Gracias por ver el video. Hasta otra.